Cuando a veces me preguntan que qué es lo más difícil de predicar, la respuesta es muy fácil. Lo más difícil de predicar es vivirlo. Paradójicamente también es lo que te da más o menos credibilidad, pero sigue siendo lo más difícil, es el reto más grande que hay. No ha nacido fuera de nuestro Señor Jesucristo un predicador que viva a la altura de su mensaje. Siempre el mensaje va a ser más alto que el mensajero, porque prácticamente es de este lado de la eternidad imposible vivir a plenitud todo lo que dice en la Escritura. Sin embargo, sigue siendo el reto. Y la prédica de hoy va muy ligada a una oración que sale hacia el final del Salmo 139, que dice: examina, oh Dios, mi corazón y mira mis íntimos pensamientos, y si descubres dentro de mí un camino de perversidad, te ruego que me guíe al camino de la vida eterna. O sea, la palabra sirve para eso, no solo para que nosotros escarbemos en ella, sino para que ella escarbe en nosotros, detecte aquello que desagrada al Señor, lo traiga a luz y nos lleve de regreso al arrepentimiento y al buen andar con el Señor. Normalmente siempre tardo, en los casos más cortos, cuando el tema, entre comillas, lo domino, media hora, 40 minutos preparar un sermón. Este sermón me llevó 9 horas. Empecé a las 3 de la tarde de ayer y acabé pasadito de la medianoche, o sea, hoy. Especialmente porque estaba muy enojado. Y yo sé que les he dicho, uno no debería pararse a predicar enojado. Sigo enojado, pero no con ustedes. Sigo enojado conmigo. Casi nací en las bancas de la iglesia. Perdonen que les cuente esto solo para que me capten por qué elegí este tema. Casi nací en las bancas de la iglesia, gracias a Dios. Y desde los 4 o 5 años descubrí una pasión que no sé de dónde viene, probablemente del cielo, por predicar la palabra de Dios. A mí se me da muy bien. De hecho, tengo más facilidad para hablar en público que para hablar uno a uno. Me dieron ese don. Y desde muy pequeño me familiaricé con la Escritura. Y el cristianismo dentro del cual yo crecí era un cristianismo muy pentecostal, muy de bulla, muy de gritos, muy de escándalo, de lloro y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y conforme avancé en mi edad y en mi caminar con el Señor, lamentablemente me llevé la decepción de encontrarme con excesos dentro de esos movimientos. Muy temprano, cuando era muy jovencito, miraba personas por las que oraban y se desmayaban. Después descubrí que había gente que se tiraba, por ejemplo. Y lo descubrí porque yo me tiraba, por ponerle un ejemplo. Descubrí que había personas que hablaban en lenguaje extraño, sílabas que repetían y esto. Y a la primera persona que se me ocurrió preguntarle fue a mi señora madre, que en paz descanse. Ella me dijo el don de lenguas. Y el pastor, que fue mi primer pastor, enseñaba que el que tenía el don de lenguas tenía que tener el don de interpretación y así dar palabras de parte de Dios a las personas. El detalle es que me encontré con demasiadas personas que decían cosas que iban por las cuajadas, o sea, que nada que ver. Y eso empezó a desilusionarme rápidamente. Cuando crecí y finalmente vine a aterrizar aquí, a hacer pruebas para todos ustedes, tuve un encuentro bastante fuerte con la teología y fue liberador. Empecé a entender un montón de doctrinas que nunca había entendido y que nadie me había explicado y empecé a enseñarlo. El detalle es que en respuesta a los excesos que viví en mi infancia y adolescencia, me fui al otro extremo, que fue cerrarme o ceñirme a un biblicismo seco, a un buscar tanto el conocimiento y tanto la teología que me convertí en un escéptico, un crítico y un burlón de todo aquello que me pareciera fuera del marco de la lógica. Llegué a cometer pecados tales, los cuales confieso y de los cuales me retracto y me arrepiento públicamente, de creer de que el don de lengua ya no seguía vigente. Llegué a creer también que toda persona que tenía alguna experiencia con Dios le había caído mal
lo que habían dado en el culto de acción de gracias la noche anterior. Llegué a creer también que era imposible que Dios hablase de otra forma que no fuera estrictamente en un capítulo y versículo de la Escritura. He de decir que los últimos 5 años han sido muy fuertes para mí. El Señor ha tratado duro mi orgullo, mi teología y mi corazón. Quiero pedirle perdón a la iglesia, quiero pedirle perdón al Señor, porque por mucho tiempo yo estuve apagando el espíritu, que es algo que sale en la Escritura, y de lo cual, si ustedes me permiten, quisiera advertirles hoy que no lo hagan. Hermanos, Dios no es una idea, Dios no es teología, Dios no es letra muerta, Dios es un Dios vivo. El mismo ayer, hoy y por los siglos sigue haciendo milagros, se sigue moviendo. Con esto no quiero tampoco abrir la puerta para que nos volvamos al extremo de la casa de Dios que yo conocí hace 15 años, en la cual se le decía amén a todo lo que sonara. Si el predicador gritaba, es que era de Dios. Ay, disculpen que le haga crítica, pero ustedes me conocen y yo a usted. Entonces podía venir alguien y decir viva Satanás y allá al fondo se oía amén. No hagamos eso tampoco. No, hermano, los extremos son peligrosos. Dios se sigue moviendo, pero la Biblia no nos llama a suprimir a nadie, ni a criticar a nadie. Nos llama a examinarlo todo y retener lo bueno. Tenemos que ser una iglesia balanceada. La teología no es mala. Yo soy profesor de teología por la gracia de Dios y amo la teología con todo mi corazón. Incluso hoy podría defender mejor que cuando creía esas posiciones, pero las desecho completamente. Amo el conocimiento, amo sentarme a leer, no les voy a decir que no, pero hermano, he descubierto que toda mi teología sin el poder y el respaldo del Espíritu Santo no sirven para nada. Amén. Por años fui invitado a muchos lugares y aunque la gente podía decir que bonita prédica, no había respuesta del Señor en conversiones, en reconcilio, en sanidad, y también les digo, imagínense, si no había eso, que iba a haber lo otro. Y puedo decir hoy en día que desde que dispuse mi corazón a buscar al Señor, el Señor ha respaldado su palabra. No les estoy diciendo de que no tengan conocimiento, les estoy diciendo que tengamos teología en llamas, que nuestro conocimiento esté impregnado del poder y la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a ser una iglesia equilibrada. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dicho eso, váyanse conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, 20 y 21. Y 22 también. El tema de hoy, ¿cómo apagar el espíritu? ¿Cómo apagar el espíritu? Evidentemente no es para que usted lo aplique, es para que no lo aplique. ¿Cómo apagar el espíritu? 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Gloria a Dios. Póngase de pie, dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solo son 4 versículos, del 19 al 22. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? 1, 2 y 3. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Amén. Tome su lugar, que Dios le bendiga. Hay 3 verbos negativos respecto a la obra del Espíritu Santo. Este es uno de ellos. Uno es apagar el espíritu. Hay otro que aparece en el libro de Efesios capítulo 4, verso 30, que dice, no contristéis al espíritu con el que fuiste sellados para el día de la redención. Y en el libro de Hechos, en la prédica de Esteban con los fariseos de aquella época, él les dijo, ustedes son de dura cerviz, que era la parte donde se le coloca el yugo a los bueyes. Ustedes son como bueyes rebeldes, que no quieren dar su lomo a torcer, son de dura cerviz, porque resisten al Espíritu Santo igual que sus padres. Resistir al Espíritu Santo es propio de todo aquel que rechaza la oferta de salvación. Es propio de todos los inconversos.
Porque en más de una ocasión han escuchado el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo, como prometió Jesús, vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero ellos resisten. El Señor les habla, el Señor los conmueve, el Señor los invita, el Señor los incita, pero ellos deciden de su libertad de voluntad que Dios ha dado a todos, decir: Señor, yo no quiero nada con usted. Exhortamos a todo aquel que esté aquí, que no conozca a Cristo, a que le abra su corazón, porque solo Jesucristo salva. Pero en el caso de los cristianos, nos puede pasar lo que sale en Tesalonicenses. El Espíritu Santo es reflejado a lo largo de la narrativa del Antiguo y Nuevo Testamento con varias figuras, con el aceite. Si ustedes recordarán, 10 vírgenes estaban llamadas a encontrarse con el novio, pero solo 5 de ellas se encontraron con él. ¿Quiénes? Las que tenían aceite. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia que no se va a ir con Cristo cuando Él regrese. Y Cristo va a regresar pronto. El Espíritu Santo es representado como una paloma. Por eso se dice que el Espíritu Santo se puede contristar, porque Él tiene un carácter tierno. Él tiene un carácter frágil, dócil, en el cual Él espera a ser invitado por nosotros, espera a ser, en el buen sentido de la palabra, provocado por nosotros. No es casualidad que 2 versículos atrás, en el verso 17, de donde estamos leyendo, dice: oren sin cesar. ¿Cómo es que nosotros provocamos la presencia del Señor? Con nuestras rodillas, humillándonos delante de Él. No hay ejercicio mejor para la humildad y para el crecimiento espiritual que ir a nuestras habitaciones e invocar la presencia del Dios vivo. Necesitamos a Dios, entonces necesitamos orar. Amén. Una vida sin oración es una vida sin Dios. Y cuando nosotros caminamos sin orar, nos pasa la del apóstol Pedro. El Señor le exhortó y le dijo: oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu, o sea, nuestro ser interior, quiere buscar a Dios, pero dice la Biblia que la carne, ¿cómo es? Débil. Y ustedes ven al Pedro que cuando Jesús se va a orar a Getsemaní, Getsemaní significa la prensa del aceite, el lugar donde el Señor iba a buscar la unción. El Señor orando, el Señor sudando, llorando, gimiendo de rodillas, nuestro Salvador, Dios hecho hombre. Y Pedro durmiendo. Por eso vemos que cuando vienen a arrestar al Señor, Pedro reacciona en su carne y empieza a repartir cariño con un machete, tanto que le arrancó la oreja a un hombre. ¿Por qué reacciona violento Pedro? ¿Por qué reacciona enojado? ¿Por qué se deja llevar por su impulso? Porque Pedro no ora. Esa es la manera en que nosotros contristamos al Espíritu Santo. ¿Por qué ese mal carácter? ¿Por qué esa lengua descontrolada? ¿Por qué esas pasiones desordenadas? Que no estamos orando, y si no oramos no tenemos al Espíritu Santo, y si no tenemos al Espíritu Santo no somos nada. La iglesia, casa de Dios, más que cualquier otra cosa, necesita la presencia del Espíritu Santo. Nuestra gloria no es el bonito templo, nuestra gloria no son nuestras labores sociales, o que tengamos buenos o malos maestros, o un gran equipo de alabanza. Ojalá Dios nos dé todo eso, pero primero que nos dé personas llenas del fuego de Dios, llenas del Señor, para que impacten allá donde ellos andan. Gracias, no hay ese aplauso. Contristar al Espíritu Santo es la reacción de Él cuando nosotros lo apagamos. Ahí está la relación. Cuando uno apaga al Espíritu, cuando uno descuida al Espíritu, cuando uno no prioriza al Espíritu, el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo quita su mano de nosotros. ¿Y cómo apagamos al Espíritu Santo? Bueno, punto número 1, cuando no dependemos de Él. Cuando yo creo que puedo llevar la vida cristiana solo con mi conocimiento, solo con mi habilidad, solo con mis años de experiencia acá, solo con venir, asistir, que es bueno, pero no llevar una vida consecuente cuando salgo de aquí. Cuando yo no tengo un tiempo todos los días para buscar la presencia del Señor, cuando nadie me ve, cuando yo no voy a la palabra, cuando yo no voy a mis rodillas, cuando tiene meses que ayuné, estoy caminando en mi carne.
me puedo vestir como cristiano y saberme la fórmula cristiana y dar recitales cristianos y alegrarme un ratito y tener recuerdos, quizás cuando estamos aquí en el culto de otra época en las que estábamos en el fuego de Dios. Pero la clave de la vida cristiana no es ir a visitar al Señor de vez en cuando. No. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se visita a Dios, se vive en su presencia. Al Señor ese aplauso. Romanos 15:13 dice: el Dios de toda esperanza lo llene de esperanza en el poder del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo rebosa de gozo, rebosa de fe, rebosa de amor por los demás. Romanos 5:5 dice que la persona que tiene el Espíritu Santo en su corazón ama a su prójimo, habla palabra, habla fe, busca la reconciliación, se parece a Cristo. Una persona llena del Espíritu Santo es como San Pablo, Colosenses 1:29. El éxito de Pablo no estaba, aunque él se esforzaba, él mismo lo admite, él tenía su cuota de responsabilidad, sí, pero en el análisis final Pablo decía, Colosenses 1:29, todo lo que yo logro, lo logro gracias al gran poder de Dios que actúa en mí. La gente tiene que ver nuestra obra en Cristo y preguntarse cuál es el secreto. La gente miraba a Sansón y lamentablemente, no sé por qué no hay tanta imaginación, pero la gente, ¿cómo se pinta a Sansón? Como a Hércules, pompeadito. Sansón era un fideo, hermano, era flaquito. Porque si usted ve a un man pompeado, a ver, ¿quién es pompeado aquí? Si usted ve a un man pompeado y lo ve que tiene fuerza, no hay nada que preguntar. No hay nada que preguntar. Pero la gente, siempre que miraba a Sansón, que agarraba columna, que mataba a filisteos con la cabeza de un burro, que hacía esas grandes señales, la gente se quedaba. ¿Y este de dónde saca la fuerza? Yo lo que le veo es un palito con un montón de greñas. Porque así era Sansón, era flaquito y peludo. ¿Y cuál era el secreto de Sansón? El secreto de Sansón es que él desde chiquito había sido lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando Sansón empieza a jugar, empieza a contristar al Espíritu Santo, empieza a parar al Espíritu Santo, empieza a jugar con lo que Dios le dio. Hermano, si la gente puede ver cuál es el secreto de tu éxito, y ese secreto no es orar, y ese secreto no es, esa persona es amada por Dios y ama a Dios, es porque nuestro ministerio, nuestro caminar con Dios es humano. Y hermano, la obra de los hombres se cae, pero la obra de Dios permanece para siempre. Amén. Sansón hace su obra humanamente. Y cuando él ya cree que se sabe la vuelta y cómo darle vuelta a la gente y cómo darle vuelta a Dios, dice que él pensaba de esta manera: me voy a escapar como siempre me escapo, si Dios es un Dios de misericordia, si Dios es un Dios de amor. Y llega aquel versículo tan triste, tan aterrador, que dice: pero él no sabía que la presencia del Señor ya se había apartado de él. Hermano, hasta donde ha llegado ha sido porque Dios te lo ha permitido. Si hasta el día de hoy el Señor te ha respaldado a pesar de, es porque Él es rico en misericordia y está esperando con mucha paciencia y con mucha ansia que nos volvamos a Él y que nos tiremos a sus pies humillados. Pero hermano, la paciencia de Dios tiene un límite. Su presencia, cuando no es honrada, se aparta de ese lugar o de esa persona. Y usted y yo no queremos vivir sin Dios. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nadie. Sin Dios esta iglesia es un club más, es un grupo más. Necesitamos urgentemente la presencia del Espíritu Santo. Gracias a Él. Cuando no dependemos de Él, lo apagamos. 2, cuando no reconocemos su soberanía. Sobre todo las escuelas teológicas que sobreenfatizan la soberanía de Dios en la salvación, no soportan la soberanía del Espíritu Santo en su mover y en sus dones. No soportan que el Espíritu Santo quiebre, destruya
sus esquemas y su forma y su liturgia y su manera. Son personas tan cerradas que está un tiempo de alabanza, el Señor empieza a manifestarse, pero no, porque el tiempo de alabanza tiene que durar hasta aquí. Son personas que enfocan la predicación solo en el aspecto moral, en el aspecto de cambiar de vida. Y la única señal para esta persona de que una persona tiene el Espíritu Santo es una vida transformada. Y yo digo amén, pero al mismo tiempo digo no amén. Porque no podemos mutilar la Escritura. Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Hermano, si Dios no sigue haciendo milagros, este solo es un club moralista más. Cuando hay gente que abusa en el otro sentido, creen que ellos pueden controlar al Espíritu Santo. Ahora, más. Gran noche de milagro el viernes en la noche, porque ese día el Señor se va a manifestar. ¿Cómo sé yo? Pero la línea es muy delgada, porque está el otro lado, y es el escepticismo. El Señor no se va a mover el viernes, vos tampoco lo sabés. ¿Qué es lo que podemos hacer el viernes? Provocar la presencia del Señor y orar por los enfermos con toda la fe posible y creer que el Señor nos va a sanar. Apelar a la soberanía de Dios para desahuciar a las personas es ser cruel con las personas. Que venga alguien aquí enfermo, que venga alguien aquí con una situación complicada y que nosotros le digamos, mira, vamos a orar, pero lo más probable es que te muras. Y claro, no te lo dicen así, te lo dicen más educadamente, pero al final es lo que te quieren decir. Mira, vamos a orar, pero al final Dios es soberano. Que es una forma de decir indirecta, Dios es malo. Dios no te quiere sanar. Si acaso, si le rogamos, y si acaso estaba predestinado, le arrancamos un milagro, porque ya no son tan frecuentes. Mi hermano, quien te enseñó así, te enseñó mal. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Él está dispuesto a sanar a toda aquel que tiene fe. Si alguien a mí me dice que la incredulidad no frena a Dios, ¿qué Biblia están leyendo? Jesús dice en la Biblia que fue a Nazaret y que no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía en él. ¿Qué tipo de pueblo va a encontrar el Señor en la casa de Dios? Un pueblo que viene, bueno, Señor, ¿usted quiere hágalo? Y no hay falla. Eso no es fe. Ni eso es descansar en la soberanía de Dios. Eso es desconocer a Dios. Hermano, Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Y es cierto, Dios puede decir que no, pero normalmente le gusta decir que sí, porque Él es glorificado cuando uno de sus hijos es sano, cuando uno de sus hijos recibe un milagro, cuando uno de sus hijos decreta aquel salmo en su vida. Este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Si usted no reconoce que el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera, usted está apagando al Espíritu. Gracias a Dios, Él le encanta quebrar esquemas y quebrar dureza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apagamos al Espíritu cuando en nombre del respeto a la Escritura contradecimos la Escritura. Por mucho tiempo proclamé, hay un lema de los reformadores que era sola Escritura, pero yo lo entendía mal, al final no lo entendía como era. Sola Escritura quería decir de que la Biblia es la regla máxima y última de toda nuestra fe y doctrina. Y eso es verdad. O sea, nada ni nadie esté por encima de la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Hay un detalle, ¿sí? 1 Corintios 14, 38 y 39 dice, por ejemplo, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Biblia. Eso dice. Y yo decía, en nombre de la Biblia no hay que dejar a la gente hablar en lengua. Me estoy contradiciendo. Yo decía, solamente a través de la Escritura Dios te puede hablar, pero la Biblia habla del don de profecía. Incluso en épocas de la historia de la iglesia, por ejemplo, una época llamada los puritanos, fueron los padres fundadores de los Estados Unidos. Tienen cosas buenas, pero también tienen cosas malas. Y entre las cosas malas es que ellos, para que se acomodara la Biblia a lo que ellos creen, cambiaban algunos términos.
Para esta gente, el don de profecía en el Nuevo Testamento es lo mismo que el don de predicar. Pero la palabra que utiliza Pablo para profetizar es una y la palabra que utiliza para predicar es otra. Si el don de profecía fuera el don de predicar, nada le costaba a Pablo utilizar la misma palabra. Pero no, hermano. Dios sigue utilizando profetas hoy en día. Ah, ¿no me cree? Agabo, libro de los Hechos. Las hijas de Felipe, libro de los Hechos. Apocalipsis entero, un libro de profecía. Hermano, Dios sigue hablando. Hay dones que salen en 1 Corintios 12 que siguen vigentes hoy. Uno de los momentos clave que quebró mi incredulidad fue marzo 2022. Fue una patada en el estómago realmente. Fui a una vigilia en Ciudad Sandino y el que me invitó me dijo, conocer, era una vigilia completa, y me dijo, conocer a alguien que predique más alborotado en la madrugada, porque vos sos más calmo en aquellos tiempos. Ya me estoy pentecostalizando. Pero, y voy a estar peor, espérense, ya pronto voy a salir corriendo aquí. Pero bueno, yo tengo un amigo en Corinto, Henry Betanco, que le dije, tengo a Henry, le gritó. Bueno, Dios bendiga a Henry por su grito. Entonces, con ese no se duerme. Pero, ¿saben qué pasó? Que el condenado de Henry llegó primero que yo. O sea, a mí me tocó predicar en la madrugada. Yo estaba odiándolo ya, desgraciado. Prendan la luz allá atrás. Por favor, disculpen, tengo que prender esto aquí. Y la cuestión es que ese día Henry empieza a predicar sobre las familias. Sobre la familia. Yo estoy al fondo y entonces al final dice Henry, pasen toda la familia a orar. Y entonces empezaron a orar. Yo estaba pasando una crisis terrible que ni estoy para contarles ni ustedes para saberlo. Pero cuando yo vi la familia, yo dije, Señor, 30 y pico de años, me estoy quedando pelón, me estoy ya no arrugando, sino derritiendo, porque los que somos cachetones nos derretimos como aquel perrito de la Ana Barbera. Todo así. Y yo, Señor, y entonces, en mis adentros, ¿verdad? Yo, Señor, y entonces, ¿qué onda? Voy a morir de eunuco, porque don de continencia no tengo. Entonces, ¿qué onda? Y estaba afligido, le admito. Y entonces yo agarré una silla, me fui al fondo y me puse a orar. Y le dije, yo ahí, lamentaciones, Señor. Y el pastor que me invitó llega y me toca en el hombro. Y entonces yo pensé, le soy sincero, este me va a mandar o a orar por la gente o a sortear a los que están danzando. Porque sabe que la gente sortea y hay alguien, apenas lo tocan en la espalda se desmaya. Pero, en fin. Pero yo dije, bueno, me van a mandar ahí a tomar a la gente que se desmaya. Pero no. Este pastor me habló al oído y me dice, así te dice el Señor, tu casa y vos me servirán a mí. Yo dije, brujería. Pero no, hermano. Ahí dentro de 2 meses, ahí les cuento. Porque el Señor es fiel, el Señor responde. Y el Señor me va a dar mi familia, y mi casa, y yo le vamos a servir a Él en esta casa. ¿Y a quién lo atribuir eso? Ahora, ¿que hay charlatanes? Hay charlatanes, sí, es verdad. Hay gente también que no es malintencionada, pero se dejan llevar por su emoción. Sí, el ejemplo más clásico y famoso es una cantante que orando por otro cantante que estaba enfermo, se le salió una frase que ya quedó inmortalizada en las redes sociales. Y no voy a mencionar. Mala onda, ¿verdad? El problema hoy en día es que con esto de la tecnología ya uno no se puede equivocar, porque ya uno queda inmortalizado por los siglos de los siglos. Y uno se puede equivocar, los vasos pueden fallar, pero eso no quita que Dios los pueda usar aunque falle. También hay que decirlo, hay falsos profetas, pero hermano, si hay falsos profetas, tienen que haber verdaderos profetas por inercia. Hay malos hombres, sí, y entonces de ahí se agarra una mujer herida para decir, todos son, y a escuchar a Shakira y a escuchar a Paquita. Y hay gente que tiene ese mismo espíritu para las cosas de Dios. Se encontraron un profeta charlatán y dicen todos son malos. Se encontraron a alguien que fingía la lengua y dice todos fingen
dominien las lenguas. Se encontraron a alguien que les declaró un milagro y no pasó y se desilusionaron. Hermano, bienvenido a la vida. Hay trigo y hay cizaña, hay lobo y hay oveja, hay ministros del diablo y hay ministros de Dios y hay ministros confundidos también. Pero eso no quita que Dios sigue hablando y que se sigue moviendo y es nuestro deber examinar. Yo no le digo que quite algo que me gusta ahora en la iglesia. Ya lo critiqué hace rato, que ahora ya no sueltan el lamento tan fácil. El problema es que se me están yendo al otro extremo. Ahora ya solo la hermana Flor, la única que nos apoya. Gracias, hermano. Ya los demás no les ha arrancado una mente. Vamos a pasar aquí con una Biblia, el vaso de agua, el chofar, el pastor y una onda. Pero algunos se duermen porque aplican aquel texto de yo dormía pero mi corazón velaba. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, dice dale campo. Denle un codazo a su vecino al suelo y dígale despiértese, avívese. Hermanos, apagamos al Espíritu Santo cuando queremos ponerle una camisa de fuerza a nuestro hermano. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo no soy nadie para juzgar la forma de adorar suya. Y viceversa. Hubo un hombre paralítico junto al templo La Hermosa, en la puerta de la iglesia, que se llamaba La Hermosa, que por no sé cuántos años, ¿alguien se acuerda cuánto era? 40 años, una cosa así. Había estado paralítico y dice la Biblia que le pidió a Juan y a Pedro. Y ellos le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos dado en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y la Biblia dice que aquel paralítico saltó y entró al templo, saltando, danzando, dando vuelta y adorando a Dios. Usted sabe la hacha de los fariseos. Y los fariseos, yo quisiera decir que se murieron en el siglo I. No, usted anda uno adentro. Mátelo. Ahí anda nuestro hermano Marvin. A ver, bienvenido, hermano Marvin. El que estaba danzando. Ay, qué danza el hermano. ¿A usted qué le importa? No está danzando para usted, está danzando para su Señor. Jesús viene a Jerusalén y dice que empieza a sanar a las personas en el templo. Y los niños empiezan a cantar, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Empieza aquella alegría, aquel culto muerto que estaba allí se convierte en una algarabía porque el rey había entrado. Y entonces los guardianes de la ortodoxia, los guardianes del principio regulador del culto, llegaron y le dijeron, Señor, cállalo, qué barbaridad, esto no estaba en el programa, así no nos enseñaron. Les aseguro una cosa, si estos no hablan, las piedras van a hablar. Hermano, no hay tiempo. Y que no haya piedra aquí, hombre. Si alguien aquí danza, danza para su Señor. Si alguien aquí no danza, no danza para su Señor. Si alguien aquí grita, grita para su Señor. Si alguien aquí no grita, pues no grita para su Señor. No nos juzguemos los unos a los otros y adoremos con libertad a nuestro Señor. Esto no es decir que los hermanos entre ustedes que son más conservadores, que su personalidad es más reservada, tienen que volverse locos. No, no se sienta mal ni se sienta aludido. Tampoco en el otro extremo significa que los hermanos que son locos, disculpen la expresión, tengan que controlarse. Cada uno déjese guiar por el Espíritu Santo. Otra más, me quedan 3. Cuando nuestra actitud es de menosprecio, es de burla, nosotros apagamos al Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 20? Dice, no apaguéis el Espíritu. El 19, ¿qué dice el siguiente? No menospreciéis. ¿Qué es menospreciar? La Biblia dice que el arca del pacto había estado un tiempo en casa de Obed-Edom. Crónica sale eso. Dice la Biblia que cuando entra el arca del pacto a Jerusalén, David salió danzando entre el pueblo, vestido de un efod de lino, dice la Biblia. Y he aprendido por Fernel Monroy, el autor de Remolineando,
que la palabra que sale ahí danzar era remolinar, él entró dando vueltas. Y dice la Biblia que una de las hijas de Saúl, que se llamaba Mical, se asomó sobre el balcón del palacio y cuando vio al rey David, lo menospreció en su corazón, el mismo verbo que sale ahí, lo menospreció. Y cuando finalmente David ya llega a la casa real, me imagino que todo sudado, el pelo despeinado, y le dice, qué barbaridad este rey, dice, danzó ahí con el pueblo, danzó ahí con la gente de Baja Calaña. ¿Cómo se le ocurre al rey, al ministro? Y David, me encanta David, sí, le dice, lo hice para el Señor, que por cierto me eligió a mí en lugar de a tu papá, ¿no? Ese canto remolineante está basado en ese pasaje. Hermano, usted puede menospreciar a ese hermano que quizás no sabe tanto, que hasta se le traban las palabras cuando tiene el micrófono, o que usa palabras que no son, que cuando predica se enreda, pone a Jonás en la isla de Patmos peleando con Goliat y con Leviatán. Pero hermano, un hermano que tenga ignorancia, solamente hay que instruirlo. Yo prefiero a alguien lleno del fuego de Dios que no sepa, yo le enseño, no hay falla. Y si no le enseño yo, el Espíritu Santo le va a enseñar que tener una computadora que no tenga el poder de Dios. Hermano, cuando alguien tiene una adoración extravagante, es porque algo extravagante Dios ha hecho con esa persona. David dijo, Dios me sacó del anonimato, Dios me sacó de detrás de la majada, por eso a mí no me da pena adorar a mi Señor. A nadie que menospreciar. La familiaridad a veces genera menosprecio. Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Hay iglesias donde he ido y voy la primera vez y me atienden súper bien, y ya voy la segunda, sigue bien, pero ya menos. Así sucesivamente, bajando, y ya llega el punto en que, bueno, es Emmanuel. Y no hay falla, tampoco, no soy una flor de cristal. Con que me den de comer, pues sobre. Primero el estómago, lo demás que haga fila. Pero la familiaridad puede hacer que nosotros menospreciemos a alguien. A David lo menospreciaron a sus hermanos, lo menospreció a su esposa. Jesús dijo que los enemigos del hombre iban a ser los de su casa. Pablo era apóstol de los gentiles porque los judíos no lo tragaban. Y normalmente, miren, no me malentiendan, pero es maña vieja al nicaragüense. El plato de China, el plato de porcelana hindú, el plato de vidrio bonito, solo se usa el 24, el 31 y cuando hay visita. El esposo, la esposa, no, en el de lata. En el de plástico ahí, que dieron en la purísima. En el vaso de plástico de la venazaza que dan por comprar 2 docenas. Que lo están regalando en promoción. Ahora, ¿estoy diciendo yo que usted atienda mal al extranjero? No le estoy diciendo eso. De hecho, los nicas tenemos fama de ser hospitalarios. Y se los digo yo que esto por todos lados son hospitalarios los nicas. Pero le estoy diciendo una cosa. Esa visita, cuando usted esté en el hospital, difícilmente va a estar en el hospital. El que va a estar es al que usted le da en el plato de lata. Es que somos al revés, hermano. De igual manera, en las cosas de Dios, si viene un predicador de afuera, es que es dominicano, es que es judío. Gloria a Dios por República Dominicana y gloria a Dios por Israel. Pero Dios también vive en Nicaragua, en la casa de Dios, en cada una de las casas de Dios, en ustedes. Dios vive aquí. Somos tontos cuando nos perdemos de lo que Dios está haciendo con alguien. Usted no sabe si de esta iglesia Dios va a levantar gente entre los niños que vienen a la escuela dominical que van a sacudir las naciones. No se pierda eso. Dese la oportunidad de ser parte de eso. Pero bueno, en fin, es parte también de la escuela de los que le servimos a Dios. Pasar el menosprecio, pasar de que nos ninguneen. Pero no importa, lo que es de Dios llega donde tiene que llegar.
Se oponga a quien se oponga, menosprecie a quien menosprecie. No sea de ese bando, sí. No sea de ese grupo. A su nombre. Toma. Apagamos el espíritu cuando tomamos lo malo como regla para desacreditar lo bueno. Dice el verso 21, examinando todo, ¿qué dice? Retener lo malo. Eso dice. Examinarlo todo. A ver, todo, hasta que lo digamos todo. Y no aquí amanecemos. Examinando todo. Hermano, no existe la prédica perfecta. No existe. Hay muy buenos predicadores, pero se equivocan. Es normal. No existe el pastor perfecto, fuera del pastor Cristo, pero los pastores se equivocan. Es normal. Hay personas que Dios la usa en tal o cual cosa y se equivocan. Es normal. Los vasos son frágiles, los vasos tienen quebraduras, los vasos son feos. Pero la gloria no es el vaso. La gloria es lo que mora en el vaso. Y uno se pierde de lo que Dios quiere hacer porque uno toma solo como modelo lo malo. Hermano, yo no estoy diciendo que no hay falsos profetas, sí hay, claro. Yo no estoy diciendo que no hay gente bandida que le saca plata a la persona, o que lo manipula, o que hace discípulos de él y no de Cristo. Yo no estoy diciendo que no, sería muy iluso de mi parte, muy tonto de mi parte ignorar eso. Sí hay gente falsa, sí. Pero hermano, también hay gente de Dios, hombre. La Biblia lo manda a usted a examinar, no hacer ese examinar, examine. ¿Cómo vamos a examinar? Ahí es donde entra la teología, a la luz de la Santa Escritura. Hay iglesias que se han formado de divisiones que Dios les dijo, eso no es de Dios. ¿Y cómo se armó la iglesia? Es que Dios me dijo que le dividiera la iglesia al pastor Marlon. El Señor reprenda al diablo. Una cosa es ser enviado y multiplicar la visión. Otra cosa es dividir. Ser un Absalón que solo le habla bonito a la gente para después meter la puñalada. Tengan cuidado, hermano, porque no todo lo que brilla es oro. A su nombre. Saluda. Hay gente que se enoja con el movimiento, hay gente que se enoja con los errores. Nosotros vemos a Jafet aquí corriendo y haciendo bulla, pero eso significa una cosa, que él está vivo, que él está con salud, que él está bien. Necesita instruirlo, no amarrarlo. Cuando en una iglesia hay bulla, hay escándalo y medio se sale de control, no necesita ser reprimido, necesita ser instruido, pero nunca desechado, hermano. Hermano, si Dios se mueve, examinémoslo todo, retengamos lo bueno. Si hay que enseñar algo, enseñémoslo. Si hay que corregir algo, corrijámoslo. Si algo se sale de control, ok, ahí vamos a estar nosotros para ayudar, para edificar. Pero andar descartando a las personas, discúlpenme, pero ni usted ni yo somos Dios para andar descartando a nadie. A su nombre. Y mi último punto. Cuando reprimimos, legislamos o infundimos temor en los corazones de personas cuya experiencia es legítima, estamos haciendo la obra del diablo. Cuando nosotros, hermano, una cosa es invitar a alguien a analizar lo que está viviendo a la luz de la palabra de Dios, eso es sano, pero hay su manera de hacer eso. Se toma la persona aparte y le dice, mira, eso que viviste, mira la Biblia, mira lo que dice, ¿estás seguro que fue el Señor? Eso es sano. ¿Se acuerdan de Gedeón? Antes de tomar la decisión de llevar adelante, él le dijo al Señor, Señor, tal señal. Y se puso a necio, si no, tal señal. Yo les invito, cuando ustedes crean que Dios les pone algo en su corazón, díganle con confianza, Señor, si esto es tuyo, ayúdame. Si esto es tuyo, verifícalo. Si esto es tuyo, corrobóralo. Porque Dios es real, hermano. Dios no es una idea. Amén o no amén. Pero si en el otro extremo, miren, hay personas que enseñan, por ejemplo, que el hablar en lengua puede ser símbolo de estar endemoniado.
Muéstrenme un pasaje de la Biblia donde los demonios hablaron en lengua. Fuente de los deseos. Fuente, Miami me lo confirmó. Fuente, Times New Roman. Y así puedo seguir, en fin. Pero no hay ni un versículo que muestre eso. Podemos decirle a alguien, a lo mejor pues te está engañando tu mente, pero no podemos decirle algo que no dice la Escritura. A su nombre. Decirle a alguien, hermano, eso que viviste no es real. Enrique, acá usted está en los zapatos de él. ¿Acaso usted puede entrar en la conciencia de la persona? Usted es el Espíritu Santo, pues. Yo he visto, lamentablemente, predicadores que empiezan su discurso así: más de la mitad de los que están aquí no son salvos. O sea, yo ni siento el pájaro. Bueno, yo no soy nadie, ni nadie para andar diciendo ese tipo de barbaridad. El único que conoce los corazones, el único que pesa los espíritus, se llama Jehová. Que Dios nos libre, hermano. Jesús dijo de los niños literales, pero también de los niños en sentido que van creciendo en la fe: ay de aquel que sea tropiezo para uno de estos pequeños que creen en mí. Le saldría más barato amarrarse una piedra de molino del cuello y arrojarse al fondo del mar que lo que yo le voy a hacer. Si Dios empieza a usar a mi hermano, incluyámoslo, caminemos con él, pero no lo menospreciemos, no lo desechemos y no lo limitemos, hermano, porque usted y yo no somos Dios. Mi hermano, mi intención con esta prédica es colocar un balance. Yo he de decir, gracias a Dios, ahora la iglesia está leyendo más la Biblia. Gloria a Dios, y los alabo por eso, qué bueno. Pero si la iglesia descuida la oración y el fervor al adorar y el buscar a Dios en secreto, solo nos vamos a volver una de esas reuniones secas, horrorosas, donde solo Wikipedia hablando, Loquendo hablando y cero manifestación del poder de Dios. Hermano, mi oración es la siguiente: 1 Corintios capítulo 2, todo el mundo en su Biblia. Mi oración es esta, para la casa de Dios y para el ministerio que el Señor me ha dado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Cuando lo tengan, dicen amén. 1 Corintios capítulo 2, verso 1, amén. Dice la Biblia: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, se fija en la predicación, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi deseo es que desde este púlpito sí descienda buena teología, pero que desde este púlpito y también allá y de todos lados descienda el santo poder de Dios. Aleluya. Por eso, hermano, que en esta iglesia sigan habiendo sanidad. El pastor Marlon es un testimonio de que Dios sana. Aunque usted esté en un hilo, Dios sana. Muchos de ustedes son testimonios de gente restaurada, gente quebrada en el corazón, que Dios los restauró, gente apegada a vicios, que Dios los liberó, gente que estaba en tristeza y depresión y ahora son alegres. Y los que están esperando un milagro, clame con fe al Señor. Yo no soy el que sabe más de Dios, pero una cosa sí sé: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Póngase de pie, den un aplauso al Señor. Dásele fuerte ese aplauso. Póngase de pie. Póngase de pie. Y tómese unos 5 minutos para orar. Tome la mano del que tiene la par. Y vamos a clamar como una iglesia. Y vamos a decirle: Señor, si ha apagado el Espíritu, perdona. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Abra su boca y adora al Señor.
En esta hora, Señor, queremos decirte que sin ti no somos nada y no somos nadie. Queremos decirte, Señor, que amamos tu presencia, que no queremos extrañarla, sino vivir en ella. Que queremos ser una habitación para tu fuego. Que queremos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Somos seres emocionales. ¿Por qué vamos a reprimir las emociones? Somos seres expresivos. ¿Por qué hemos de callar tus maravillas? Somos gente que hemos abierto la boca para promover ideas, personas, equipos. ¿Cómo no te vamos a adorar a ti, Señor? En esta hora yo te ruego que en la casa de Dios avive el fuego que hay en él. Que la casa de Dios sea una iglesia donde se manifieste tu presencia, donde se manifieste tu poder, donde veamos tu gloria, donde la gente entre y sea sana, entre y sea libre, entre, Señor, y sea bautizada con tu Espíritu Santo. No queremos quedarnos en la teoría, no queremos quedarnos solo en la idea. No queremos solo leer sobre el libro de los Hechos, queremos vivir el libro de los Hechos, Señor. Es nuestra oración. Y yo no puedo cerrar este tiempo sin abrir el espacio para alguien que quiera reconciliarse con Dios. ¿Habrá alguien entre nosotros que quisiera hacer un compromiso con el Señor y reconciliarse con Él? Levante su mano lo más alto que pueda para que venga aquí y oremos por usted. ¿Habrá alguien entre nosotros? Nuestros amigos de Peniel, o alguien acá que diga: yo necesito al Señor, yo necesito reconciliarme con Dios. Esta es la tarde para que usted se reconcilie con Dios. Venga y reciba su salvación. Habrá alguien entre nosotros, habrá alguien entre nosotros. Si no es así, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, y que esta palabra quede anotada en los corazones de mis hermanos. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén y amén.